por estar con nosotros. ¡Que viva José Francisco Peña Gómez! ¡Que viva el doctor José Francisco Peña Gómez! ¡Que viva! Miren, precisamente antes de continuar en esta actividad, yo voy a pedir por favor que nos pongamos nuevamente de pie para entonces darle un minuto de silencio al doctor José Francisco Peña Gómez, que no puede ser menos por la investidura que estamos conociendo en el día de hoy. Un minuto de silencio, por favor. Bien, gracias compañeros todos. Era necesario hacer eso. Pueden sentarse. Nosotros vamos de inmediato a presentar a un hombre que ha estado con nosotros siempre, que es la inspiración de la mayoría de las personas que estamos en este partido, porque ha trabajado y no se cansa, porque es una persona que ha demostrado a través de los años tener la preparación, la capacidad para transmitir a los demás que siempre hemos estado alrededor en esta seccional y en las diferentes zonas, vale decir, en el estado de New Jersey y en la circunscripción número 1. Nosotros debemos recibir ahora con un importante y fuertísimo aplauso al presidente de nuestra seccional de New Jersey, Lucilo Santos, por favor, con nosotros. Adelante, Lucilo. Gracias, Roberto. Lo primero es agradecerle a Tony por traer esta conferencia aquí en New Jersey. Peña Gómez no solamente es el padre de la democracia dominicana. Peña Gómez es también el padre de la diáspora dominicana en el exterior. Y puedo decir esto, quizá he contado esta historia en otra ocasión, pero en el año 1987 en la ciudad de Patterson, en el Club Dominicano del 203, Peña Gómez nos recibió a nosotros y nos dijo que nos hiciéramos ciudadanos de este país, porque ningún político de la República Dominicana podía resolvernos los problemas nosotros aquí. Año 1988 en el Club Dominicano de Patterson, que en ese tiempo estaba en el 203 de la Market Street. Entonces Peña Gómez fue más allá. Peña Gómez dijo, y el político que diga que le va a resolver a ustedes los problemas es un demagogo, dijo Peña. Ustedes tienen que empezar a hacerse ciudadanos de este país, inscribirse para votar y entonces poner personas de la de ustedes en los sitios donde se hacen las decisiones de poder. Entonces, algunos compañeros, con el romanticismo que lo caracterizaba o que nos caracteriza a nosotros los dominicanos, decían, doctor, pero no vamos a ser ciudadanos de este país y entonces estamos traicionando la patria, la nacionalidad dominicana. Y Peña dijo, yo tengo la solución para eso. Yo le prometo que voy a trabajar para que ustedes tengan la doble nacionalidad y cuando se hagan ciudadanos de este país no pierdan su nacionalidad dominicana. Entonces, de ahí salimos un grupo de dirigentes del partido
hacer un levantamiento de los dominicanos que tenían 5 años de residencia permanente, que es lo que establece la ley para usted poder aplicar a la ciudadanía de este país. Entonces nosotros, el CIDE Agua Viva fue parte de ese, párate CIDE. Con mucho orgullo. El CIDE Agua Viva fue parte de esa iniciativa. Ramón Ruiz, Agustín Almonte, todos esos fueron parte de esa iniciativa. Entonces nosotros salimos a buscar a esas personas que calificaban para hacerse ciudadanos de los Estados Unidos. Y entonces le llenábamos la ciudadanía. Manuel Contreras, párate, mani. Le llenábamos los papeles para que aplicaran a para la ciudadanía americana. Le dábamos el examen de inglés y de la historia americana para entonces ir a pasar el examen para hacerse ciudadano. Manuel fue instructor. Manuel Contreras fue instructor de ese proyecto que le digo. Entonces así comenzamos nosotros a gravitar. En ese tiempo la comunidad dominicana en los Estados Unidos era una comunidad diminuta que nadie quería hacer negocio con nosotros porque significábamos, poco en términos de votos. Esa es la iniciativa, el arranque de la comunidad dominicana. Y ese trabajo se expandió luego a través de la FADO por todo el estado de New Jersey. Y hoy por hoy, cualquier persona que quiera llegar a la gobernación y hasta en las elecciones generales, aquí en New Jersey tiene que contar con los dominicanos. Debido a ese trabajo y el padre de esa iniciativa es Peña Gómez, que nadie se coja crédito con eso. Es que fue un visionario extraordinario. Peña Gómez fue extraordinario en eso, en esa iniciativa. Entonces, hoy por hoy, tanto así, que la muchacha que corrió la campaña hispana para el actual gobernador Murphy es dominicana, Wendy Martínez. Y la están buscando, se ha hecho una experta en eso, la buscan para correr campaña federal y estatal. Y esa es la historia de nosotros. Por eso, este hombre, para nosotros, fue tan grande. Y esta sesional del estado de New Jersey, que él acogió, esta sesional, Peña Gómez fue que le puso el nombre de sesional modelo a la sesional de New Jersey. Fue Peña Gómez que se lo puso. Porque como en Nueva York siempre había, al ser una sesional más grande, y siempre habían problemas, y Peña Gómez nos decía, no imiten solamente la cosa buena de los compañeros de Nueva York, pero no se peleen ustedes uno con otro, porque se van. Y entonces él le puso a esta sesional, la sesional modelo. Yo no creo que seamos tan modelo ahora, pero todavía nos llaman la sesional modelo. Esta conferencia que debió efectuarse en el partido, y la trajimos aquí porque el partido lo están reparando, y realmente tengo que agradecerle a compañero Ricardo López, porque tuvimos que traer los equipos del partido para acá, todos, para poder salvar la conferencia, porque no quería, cuando Tony me llamó, digo, estamos reparando el local, no la podemos hacer en el local, pero yo no me había perdonado de que se hiciera la conferencia en otros estados, y esa donde nosotros tenemos tanto respeto por el doctor Peña Gómez, que no la pudiéramos realizar. De manera que quiero agradecerle a Ricardo, a Darwin y a todos los compañeros que hicieron posible que hiciéramos esta conferencia, que fuera un poco improvisada aquí en este lugar. Tony Peñaguabas es de los alumnos más sobresalientes de su padre. Quizás con él es que yo he tenido más relaciones,
pero he visto siempre a Tony preocupado por la comunidad, preocupado por el desarrollo del partido. Y qué bien que sea usted, Tony, que esté dando esta conferencia aquí. Y yo quiero desde lo más profundo de mi corazón agradecerle a usted esta iniciativa, porque es como traer de nuevo a este hombre que nos ayudó tanto y que nos sirvió tanto, no solamente en la política, sino en el campo social, en el campo de la comunidad, el doctor José Francisco Peña Gómez. De manera que con ese preámbulo que le hice, quiero que nos pongamos de pies para recibir a este conferencista, a este hombre que ha puesto tanto empeño por llevar esta conferencia en la República Dominicana y traerla aquí al exterior. Con ustedes, nuestro conferencista, Tony Peña Gómez. Bien. Buenas noches a la seccional de New Jersey del Partido Revolucionario Moderno. Compañero Lucilo Santos, presidente de la seccional, los compañeros vicepresidentes, los compañeros que dirigen en varios puntos del Estado del Partido Revolucionario Moderno, amigos y amigas. Debíamos haber traído al técnico, porque siempre en el introito de esta charla nosotros mostramos lo que hemos hecho los últimos 3 años en la Fundación José Francisco Peña Gómez, porque decidimos rescatar de una forma diferente el legado del máximo líder de la República Dominicana, el doctor Peña Gómez. Generalmente siempre los partidos políticos, incluyendo el PRM, lo que hace siempre es charlas, a veces vamos al mausoleo donde descansan sobre estos mortales, o misas que se extienden por todo el país. Y no es que eso no sea importante, pero eso no refleja realmente la grandeza del doctor José Francisco Peña Gómez. Y por eso hemos querido hacer cosas diferentes. Lamentablemente, por el viaje que se me complicó, porque en el día de ayer el vuelo lo retardaron, tuve que ir por Punta Cana y dejar parte de los equipos, pero sí traje unas revistas que estamos editando sobre la vida de doctor Peña Gómez, que la van a subir en cualquier momento. Pero comenzamos hace 3 años siendo un conversatorio durante 4 jueves en su alma mater, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para ver diferentes aspectos de la vida de doctor Peña Gómez. El aspecto táctico estratégico, la parte internacional, la parte sobre todo de la socialdemocracia, entre otros aspectos. Después, en el año 2023, decidimos reparar sus vehículos al 100%, y entonces el Museo de Historia y Geografía de la Plaza Juan Pablo Duarte expusimos todos sus libros, su biblioteca, su cama donde murió, la ropa, su máquina de escribir, los vehículos, todo durante casi 6 meses. En principio era un mes, pero cuando hicimos tanto esfuerzo, desde el presidente de la República hasta la ministra de Cultura, me dijeron, Tony, tanto esfuerzo no es para dejarlo un mes. Si tú puedes dejarlo por lo que resta del año, para nosotros traer las escuelas y las universidades, y lo hicimos. Y entonces, en este año 2024, el 10 de mayo, casualmente, hicimos el festival de cortometrajes sobre la vida de doctor Peña Gómez, con premios en metálico, donde participaron 23 filmes, de los cuales los principales 5, nosotros le dimos un pergamino de reconocimiento y también le dimos premios metálicos. Eso hubiera querido mostrarlo aquí esta noche, que es la parte introductoria. Quizás si el técnico llega lo podemos al final, ¿verdad? Pero comenzamos a hacer esas cosas diferentes también. También he buscado a los historiadores, conjuntamente con el Archivo de la Nación,
y los archivos desclasificados de los Estados Unidos, estamos haciendo unas revistas sobre la vida del doctor Peña Gómez, que va desde el año 1961 hasta el año de 1998. Ya hemos editado 3, del año 61 al 63, del 63 al 65 y del 65 al 71. Actualmente estamos trabajando en la que se están haciendo el año 71, 74 y 74, 78, y de aquí al año que viene terminaremos ya las 10 ediciones que abarcará hasta el 10 de mayo del año 1928, que fue el día de su muerte. Esto lo estamos haciendo con caricaturistas cubanos y dominicanos, un trabajo muy amplio. Esa revista yo la traje, se la vamos a entregar en cualquier momento a ustedes, y ya contratamos a Mauricio Sánchez, que es un gran peñagomista, que ha hecho 21 musicales, para hacer un musical sobre el doctor Peña Gómez para el año que viene, para ponerlo en el Teatro Nacional y el Teatro Regional del Cibao, como una forma de que los jóvenes dominicanos puedan conocer la impronta del doctor Peña Gómez de una forma diferente. Fíjense que hemos hecho una cronología de cosas diferentes que estamos haciendo, de una inversión millonaria que estamos haciendo, para que sobre todo las nuevas generaciones conozcan quién fue en vida el principal líder político de la República Dominicana. En estos momentos estamos haciendo una charla por todo el país. Comenzamos la provincia de Altagracia, posteriormente en La Romana, después estuvimos en Santiago, en Puerto Plata, en la provincia de Martínez Sánchez, allá en Nueva York, y hoy estamos en New Jersey. Mañana estaremos en el estado de Pensilvania y la semana que viene entonces estaremos en la provincia de Duarte, en Asua, y así vamos a recorrer todo el país para que la gente conozca por esta charla lo que fue la impronta del doctor Peña Gómez, y prontamente volveré a los Estados Unidos, a la Florida, y también al estado de Massachusetts, y Rhode Island, y después España, para ir a todas las sesionales donde está conformado el Partido Revolucionario Moderno. O sea, está programado hacer 50 charlas entre este año y el año que viene. Como dije, les pido disculpas porque la charla no es como la estoy dando hoy, porque no tengo los elementos técnicos aquí. Ayer sí lo pudimos hacer precariamente en Nueva York, pero parece que no llegaron a tiempo aquí. Miren, yo creo que ustedes se sitúen en el año de 1937. Yo no sé si alguno de ustedes ha ido a la Loma del Flaco. ¿Alguno de ustedes ha ido a la Loma del Flaco, donde nació el doctor Peña Gómez? Por allá. Bueno, a pesar de que hemos hecho esa carretera, es inhóspito casi llegar cuando llueve a la Loma del Flaco. La Loma del Flaco es la loma que divide la provincia de Valverde de Puerto Plata. O sea que Peña Gómez, si hubiera nacido un poquito más para allá de la loma, hubiera sido puertoplateño y no maeño. Pero en el tiempo que nació el doctor Peña Gómez no existía la provincia de Valverde. Eso pertenecía al municipio de Guayubín, provincia de Montecristo. Posteriormente la provincia de Valverde se hizo después. Imagínense nacer en una época en la cual la historia la conoce como el corte, que fue cuando el dictador Rafael Leónidas Trujillo decidió que los negros haitianos había que sacarlos del territorio dominicano. En ese proceso, lamentablemente, los negros dominicanos y los propios negros haitianos tuvieron que salir, porque no había distinción de color. Y en medio de esta tragedia es que nace el doctor Peña Gómez en un sitio inhóspito al día de hoy, hace 87 años. Sus padres, que son dominicanos, porque su madre era de Dajabón y su padre, la madre de Farfán, salieron despavoridos. Y una primita de 12 años, con Domingo, que tenía 2 años de nacido y él meses, unos campesinos se lo encuentran en el camino, lo bajan al pueblo y se lo entregan a una familia. Esa familia entonces posteriormente se lo entrega a 2 familias, una a Domingo y una al doctor Peña Gómez. La familia que con el doctor Peña Gómez, que son la familia Peña Gómez, eran campesinos que tenían un colmado en el sector Atico del municipio de Valverde, del municipio de Mau Valverde, y que eran pequeños comerciantes que tenían un colmadito, que sobrepasaban los 50 años de edad y tenían un hijo de cerca de 30 años.
y acoge al doctor Peña Gómez como si fuera su hijo. El doctor Peña Gómez, siendo un niño, aprende a ser dependiente de colmado, aprende a hacer cosechero de arroz, limpia bota, y se hace el mejor estudiante de su natal Valverde de Mao. Tanto así que a los 15 años, con la fama que tenía, de ser el mejor estudiante de toda la provincia, Lolita Bogar, la madre de Fernando Bogar, decide que él vaya a estudiar con sus hijos y le abre la biblioteca que tenía la familia, donde están los clásicos. El doctor Peña Gómez no lee, comienza a estudiar inglés por sí mismo y francés, y conjuntamente con esos jóvenes da clase a los más graneados de la sociedad de Valverde de Mao. A los 17 años, cuando termina el bachillerato, el profesor Ricardo, que era el director del liceo, le dice: no existe más nada para ti, mío. Hasta aquí llega la educación en tu provincia de Valverde de Mao. Y entonces el doctor Peña Gómez viene a la capital en una bola y se inscribe en la Voz Dominicana, que iría a Petán Trujillo, que a la sazón era una de las mejores escuelas que existía en toda América Latina para locución y actuación. Y entonces se inscribe como locutor, se gradúa, y quizás muchos de ustedes no conocen que el primer oficio que tuvo el doctor Peña Gómez fue el locutor deportivo. El doctor Peña Gómez fue el locutor del béisbol invernal de la República Dominicana durante 2 años. Ese fue su primer empleo. Y entonces, en ese proceso, consigue un empleo en la provincia de San Cristóbal, en el municipio de Yaguate, el reformatorio para menores, para dar clases. Y quizás este dato que muchos de ustedes no conocen es que el doctor Peña Gómez, a través de un sinnúmero de patriotas que estaban contra Trujillo, comenzó a tener contacto con el PRD en el exilio. Estoy hablando del año 57, del año 58. Y entonces recuerdo, porque como dijo en muchas ocasiones mi madre, que ella lo que hacía es que cuando le daban la carta, le cosía los sacos y le ponía dentro de los sacos, por si en algún momento llegaba un caliente de la época, no encontrara una carta en la casa. O sea que el doctor Peña Gómez, desde antes de llegar el PRD a la República Dominicana, mantenía relaciones con el PRD en el exilio, porque tenía en Nueva York, en Puerto Rico, en Venezuela, donde estaba la diáspora dominicana, ahí estaban las células en las cuales trabajaba el Partido Revolucionario Dominicano en el exterior. A la llegada del PRD el 5 de julio del año 1961, una de las primeras personas que ella se inscribe es el doctor Peña Gómez, pero era porque ya desde ya tenía contacto con el PRD en el exilio. Y cuando llega a la comisión se le presenta con esta voz que tenía tan extemporánea y tan fuerte: yo me llamo José Francisco Peña Gómez, soy locutor, abogado, poeta, y tengo unos inmensos deseos de trabajar por las libertades de la República Dominicana. Ahí el señor dijo: este joven tiene algo que me llama la atención, trabajando de llegar a la República Dominicana. Y es Peña Gómez que comienza los grandes mítines, y que conjuntamente con la Caravana de la Libertad, que era la caravana que visitaba toda la República Dominicana haciendo los mítines, el doctor Peña Gómez que comienza los mítines y que también hace de maestría de ceremonia durante este proceso de llegada del Partido Revolucionario Dominicano. Llega a la República Dominicana el profesor Bosch, conoce al doctor Peña Gómez, y la verdad que se impresiona con este joven y lo acoge como si fuera su hijo. Y ahí entonces que viene la famosa relación entre maestro y alumno. Y el doctor Peña Gómez se convierte en alumno más aventajado del profesor Bosch. Ustedes saben que hay elecciones en diciembre del año 62, la gana casi con 60% el profesor Bosch. Le dice al doctor Peña Gómez que él quiere que sea su secretario el secretario de Estado de Educación, y el doctor Peña Gómez dice que eso es imposible, que él tiene 25 años y que no se queda preparado para ocupar una posición como esa. Y entonces lo designa como el representante
de una oficina del pueblo que estaba alojada en el Palacio Nacional y donde la gente llevaba sus quejas o cualquier inquietud al gobierno de turno. Ustedes conocen que ese gobierno lamentablemente duró 7 meses, que lo derrocaron en septiembre del año de 1963. La mayoría de los periodistas salen al exilio, entre ellos el profesor Juan Bosch, y es con 26 años, con solo 26 años, que interinamente el doctor Peña Gómez asume la Secretaría General del Partido Revolucionario Dominicano. Y es al doctor Peña Gómez que le toca hacer las grandes huelgas, porque hablaba todos los días a través de Tribuna Democrática, para poder hacer la contra primero al Consejo de Estado y posteriormente al triunvirato que existía y que gobernaron entre el año 63 y el año 65. En ese tiempo existía una agrupación que era muy poderosa, que era UNACHOSIN, y conjuntamente con UNACHOSIN, esas grandes huelgas que se hicieron sobre todo durante un triunvirato, la hizo el PRD conjuntamente con José Francisco Peña Gómez. Es por eso que el coronel Fernández Domínguez, ideólogo militar de la Revolución de Abril, busca al doctor Peña Gómez para que conjuntamente con el capitán Peña Taveras, que vivía aquí hasta hace poco tiempo y murió recientemente, para que el 24 de abril, como él hablaba permanentemente a través de Tribuna Democrática, lanzar al pueblo dominicano a la calle para que defendiera la constitucionalidad robada y entonces traía sin elecciones al poder al profesor Bosch. Y el doctor Peña Gómez ese día, con el himno de la Marsellesa, que es el himno francés, llama al pueblo dominicano a defender la constitucionalidad robada y que vuelva el profesor Bosch al poder. Y ahí inicia la revolución de abril, del 24 de abril del año de 1965. Que 4 días después entonces ya se convierte en la segunda intervención norteamericana, cuando desembarcan 42.000 marines en la República Dominicana. Matan al coronel y entonces emerge la figura egregia del coronel Tamayo Deño como ya el nuevo jefe militar de la Constitución. Y es entonces el doctor Peña Gómez, juntamente con los constitucionalistas, que durante meses, ¿verdad?, sobre todo en la zona colonial amurallada, contienen en gran parte al ejército norteamericano que existía. Pero se hacía insostenible en el tiempo y el espacio mantener la revolución. Y entonces le toca al doctor Peña Gómez ponerse de acuerdo con la OEA y decirle a los constitucionalistas que no existían condiciones para seguir la revolución. Tamayo no quería, pero le dijo, es que no hay forma de poder sostener. Y convence al PRD y convence a los militares constitucionalistas de aceptar la Carta Interamericana de la Paz de la OEA, que decidió poner como presidente constitucional interino a Héctor García Godoy por un año para organizar el proceso electoral. Se acepta esa propuesta. Francis Camaño va como delegado militar a Reino Unido e Inglaterra. Bosch sale de nuevo hacia Europa y entonces el doctor Peña Gómez se queda como secretario general del Partido Revolucionario Dominicano con 28 años. Viene porque muere su madre, el doctor Joaquín Balaguer, le da un permiso especial, se queda en el país y entonces los norteamericanos, juntamente con los neotrujillistas, deciden apoyar al doctor Joaquín Balaguer en un proceso electoral desigual en el año de 1966. Porque producto de la cantidad de muertos que se produjo en el gobierno de Héctor García Godoy, el profesor Bosch cogió miedo y hizo su campaña a través de Tribuna Democrática. Lo hacía a través de la radio y no fue la mayoría de los pueblos. Ustedes conocen la historia. Fue una elecciones impuestas y entonces asume el poder el doctor Joaquín Balaguer. De nuevo sale una gran parte de los líderes del PRD, incluyendo el profesor Bosch, y es entonces el doctor Peña Gómez que asume la tarea de poder ser el jefe de la oposición en el año de 1966.
Estamos hablando de que los neotrujillistas gobernaban con el hombre que había sido durante mucho tiempo embajador, ministro, vicepresidente y presidente, siendo Trujillo el jefe del país. Los neotrujillistas gobernaban en la República Dominicana con un estado represivo como nunca antes. Y a los jóvenes de aquella época tenían tres oportunidades: o asumían al gobierno del doctor Joaquín Balaguer, o se exiliaban fuera del país, o decidían lamentablemente ir al Campo Santo, porque eran muertos en combate durante el intercambio de disparos en todo el territorio nacional. Lo que pasó durante esa época fue una época de una semidictadura en la República Dominicana, en la cual el doctor Gómez sufrió varias veces diferentes tipos de atentados. Pero, por suerte divina, muchas veces escapó de la muerte durante esa época. Y durante esa época del año 66 al 70, murió una gran parte de los principales revolucionarios en la República Dominicana. Y hay un poema de varios que hizo Otto Peña Gómez, muy conocido por ustedes, se llama Llora la vieja campana. No sé si lo conocen algunos de ustedes. En ello, Otto Peña Gómez hace un relato de los principales revolucionarios constitucionalistas que fueron muertos durante esa época. Y en ese poemario expresa la indignación que vivía la República Dominicana de aquel entonces. Por eso, durante ese proceso, en la cual ya el profesor Bosch se había aliado su situación de ser un demócrata porque había ganado la elección del 62, había sido derrotado 7 meses después, no pudo prácticamente participar en las elecciones del año 1966. Viene el proceso en la cual el PRD lamentablemente no pudo participar porque no existían condiciones para ir a un proceso electoral en el año de 1970. Eso decidió que el profesor Bosch definitivamente cambiara su línea política, se acercara a la izquierda. Y entonces, si me puede hacer a Rafaelito la revista para que la gente la pueda ver, ya en un acercamiento con Cuba, en un acercamiento con China comunista, entonces el profesor Bosch hace su tesis de que ir a elecciones era un matadero y hacía su tesis de respaldo a una dictadura popular y que elecciones era un matadero electoral. Y eso dividió al maestro y al alumno. Y la situación durante esos 3 años, del año 70 al 73, fue muy difícil en la República Dominicana, porque la famosa banda colorada mataba a la mayoría de los jóvenes dominicanos. Y aquí hay una foto en la cual yo quiero que ustedes vean. Es una foto original en la cual está el doctor Peña Gómez hablando frente al Capitolio de Washington. Esta foto fue real y es histórica. El doctor Peña Gómez convocó a la sesional de los Estados Unidos más de 2,000 personas con cruces, los muertos que habían pasado durante esos 6 o 7 años, del año 66 hasta el año 72-73, y tiró un discurso frente al Capitolio de Washington diciéndole a los norteamericanos que no se podía seguir el estado de terror que existía en la República Dominicana y que el país y el principal partido de oposición demandaban libertades públicas en la República Dominicana. Y cuando los norteamericanos, congresistas, senadores de todos los partidos políticos vieron ese mitin frente al Capitolio, mandaron un rayazo a la República Dominicana y entonces desbarataron la famosa banda colorada que había matado a la mayoría de los jóvenes intelectuales de la República Dominicana. El doctor Peña Gómez, durante esa discusión en la cual se estaba dividiendo el PRD, alguien tenía que irse. O se iba el doctor Peña Gómez o se iba el profesor Bosch. El profesor Bosch decidió irse del PRD
Y entonces emerge como líder total del Partido Revolucionario Dominicano el doctor Peña Gómez. El doctor Peña Gómez decide hacer una estrategia para limar las perezas de los sectores que se habían enfrentado 8 años antes, en el año de 1965. Y entonces hace un acuerdo para llevar a Silvestre Guzmán Fernández como candidato presidencial y al hombre que había bombardeado al pueblo dominicano 8 años antes a los constitucionalistas, a Lía Huesi como candidato vicepresidencial en el acuerdo de Santiago. Y entonces los grandes mítines volvieron al país y el acuerdo de Santiago iba a ganar las elecciones del año de 1974. Pero la represión fue tan inmensa en ese momento, señores, que hubo que congelar de nuevo el PRD y no participar en el proceso electoral del año de 1974. Ahí fue donde el doctor Peña Gómez decidió seguir profundizando sus relaciones con los liberales de Washington, que habían ganado las elecciones del año de 1976 con Jimmy Carter. Había cambiado la política del halcón en los Estados Unidos, porque ya no era el Partido Republicano que gobernaba los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahí también, conjuntamente con Carlos Andrés Pérez, inscriben al Partido de Acción Democrática en Venezuela y al PRD de la República Dominicana en la Internacional Socialista con el canciller alemán Willy Brandt, que era el presidente de Alemania en aquel entonces. Y entonces el doctor Peña Gómez hace un periplo por Europa, por Asia y por África durante los años 76-77 para crear las condiciones de cuando hubiera elecciones democráticas en el año 1978 no se pudiera robar el poder el doctor Joaquín Balaguer. Y bajo ese proceso fuimos a elecciones en el año 78, otra vez Balaguer quiso robarse de nuevo la voluntad popular, pero chocó con la comunidad internacional que le exigió entregarle el poder al Partido Revolucionario Dominicano, y eso fue una obra, una estrategia y una táctica de José Francisco Peña Gómez. A mí me dijo un dirigente reformista que había un teléfono rojo que existía detrás del despacho del doctor Joaquín Balaguer, que eso sonaba cada un minuto. Con presidente, todo el mundo diciendo que se está robando la voluntad popular y que no iba a aceptar la comunidad internacional un robo. Y eso fue lo que realmente impidió que el doctor Joaquín Balaguer se estrellara con la suya en el año 78. Y ahí es que comienza la democracia plena que tiene 47 años los dominicanos. Se despolitiza la Fuerza Armada, miles de dominicanos que estaban exiliados vuelven a la República Dominicana, miles de dominicanos que estaban presos recobran su libertad, y entonces comenzamos la democracia plena que tenemos en el día de hoy. Y entonces Silvestre Guzmán Fernández, que hace un buen gobierno, producto de los problemas internos que existían en el PRD, en aquel entonces, lamentablemente el 4 de julio del año de 1982, se da un tiro, se suicida, y asume la presidencia interina por 41 días Jacobo Mabrú Tazar. Pero ya había ganado la presidencia el doctor Salvador Blanco. El doctor Peña Gómez, que no sentía que estaba preparado para ser presidente, aprovechó una crisis que existía dentro del PRD en la capital y asumió la alcaldía de la capital, cuando la capital era la provincia de Santo Domingo de hoy y la capital antigua. Y en ese momento hace gala en sus relaciones internacionales y lleva un presupuesto prácticamente paralelo al que existía en la alcaldía de Santo Domingo. Y sus relaciones internacionales fueron tan poderosas que consiguió tantos camiones que tuvo que repartirlos a las diferentes alcaldías de todo el país, de tanta maquinaria pesada que llegó a la República Dominicana. Fue el primer político que habló de medio ambiente, sembró la capital, construyó también las escuelas laborales y se inicia ahí el proceso de las juntas de vecinos como una forma de que se empezaron los barrios para conseguir frente a los gobiernos sus demandas. El doctor Peña Gómez que comienza ese proceso de democratización en los barrios, creando las juntas de vecinos y las escuelas laborales. Ustedes conocen que existía un proceso de no reelección en el PRD que se cumplía hasta el pie de la letra, pero existían tambores de guerra en el PRD
de que el doctor Samuel Blanco podría reelegirse. Y entonces el doctor Peña Gómez no le quedó de otra de asumir la candidatura presidencial y ser precandidato frente a su compadre, en este caso Jacobo Magluta Sala. Ustedes conocen que esta convención fue fallida, no se pudieron contar los votos en el Hotel Dominican Concord, lo que llaman el concordazo, y entonces hubo una especie de España boba durante 5 o 6 meses que no definían quién iba a ser el candidato presidencial en el año de 1986. Viene el Pacto de la Unión, que se hace en los primeros días de enero del año 1986, y designan a Jacobo Magluta como el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano. En ese momento hay una campaña paralela entre el PRD y la estructura que crea una confusión en el voto, y entonces existen 86.000 votos de doble rayado, que es una reiteración del voto que en el día de hoy siempre lo asume el partido que encabeza la alianza electoral. Pero la oposición logró doblar el pulso del gobierno y crear una comisión que tenía tanta o más fuerza que la propia Junta Central Electoral y que dirigía un hombre que todavía está vivo al día de hoy, el cardenal López Rodríguez, con un empresario acodalado que era el vicepresidente de esa comisión. Esa gente asumieron prácticamente el control de la Junta Central Electoral, y entonces el PRD perdió por 22.000 votos, pero tenía 86.000 votos de doble rayado que lo declararon nulo en aquella ocasión. O sea que Jacobo perdió por 22.000 votos, pero debió haber ganado por 62.000. 4 años después, entonces, el doble rayado era una reiteración del voto y no un voto válido. Obviamente que la comisión que existía en aquel entonces era una comisión en contra del PRD, apoyada por sectores internos del propio PRD, que no querían que Jacobo Magluta ganara las elecciones del año de 1986. Esa es la verdad. Y entonces vuelve la figura de Dr. Joaquín Balaguer de nuevo a gobernar en democracia, porque ya no había marcha atrás, y entonces eso decretó la división interna del Partido Revolucionario Dominicano. En su momento se decidió congelar al PRD para crear el bloque institucional socialdemócrata, la gente del Dr. Peña Gómez, y el Partido Revolucionario Independiente, la gente de Jacobo Magluta. Pero había figuras formidables dentro del PRD que dijeron ni PRI ni BIS, Atuey de Can Jiménez, y dijo: doctor Peña Gómez, usted tiene que reasumir el PRD. Jacobo decidió seguir con el PRI, y el doctor Peña Gómez reasumió entonces al Partido Revolucionario Dominicano, que estaba en proceso de líderes en la Junta Central Electoral. Y en ese momento, Balaguer, que hay que admitir que es un genio tenebroso, pero es un genio político, decidió darle largas al conflicto del Partido Revolucionario Dominicano y le entregó el PRD. Recuerdo, Miguelina, que estábamos nosotros en ese momento en Atomayor del Rey, en la campaña, cuando anuncian que le van a entregar el PRD al doctor José Francisco Peña Gómez 50 días antes de las elecciones del año de 1990. Claro, Balaguer realmente entendía cómo fue que el líder del partido era Peña Gómez, pero lo hizo con su segunda intención, para fragmentar o dividir el voto de la oposición, porque el candidato favorito para la elección era el profesor Bosch, y entonces entendía que el doctor Peña Gómez, siendo candidato, le iba a restar los votos necesarios para él poder ser presidente y dividir la oposición. El doctor Peña Gómez, conocedor de esa situación, una semana después de ese proceso de haber entregado al PRD, visita a su viejo maestro, el profesor Juan Bosch, y le dice: venimos aquí en nombre de la Comisión Política del PRD a hacer un acuerdo sin condiciones para apoyarlo a usted como candidato presidencial. Y la sorpresa fue que el viejo maestro le dijo al doctor Peña Gómez: le agradezco mucho su intención, doctor Peña Gómez, pero gobierno de su partido, que yo gobierno en el mío. Le dijo: doctor Peña Gómez, eso es un error. El doctor Balaguer se quiere robar elecciones, pero no entendió el proceso el profesor Juan Bosch. Ustedes conocen la historia,
con un 34%. Vuelve de nuevo la figura del doctor Joaquín Balaguer a robarse las elecciones en el año de 1990. Y entonces, después del proceso, quería entonces que el PRD asumiera el proceso electoral, cuando ya era tarde. Ustedes conocen que a partir de ese momento se convirtió en un fenómeno electoral en la República Dominicana el Partido Revolucionario Dominicano y el doctor José Francisco Peña Gómez. Recuerdo haber venido varias veces a la misma sesional a hacer cenas formidables, a hacer aquí ya la política que más nunca se va a ver de nuevo en los Estados Unidos de un partido político, un líder político. Ver en la calle miles y miles de carros con la pancarta del PRD y del doctor Peña Gómez, hacer cenas con miles de empresarios aquí pagando 200 y 500 dólares en aquella época, y una comunidad vibrante trabajando para ganar las elecciones en la República Dominicana. En ese proceso, el doctor Peña Gómez era el candidato favorito por mucho. Y entonces el doctor Joaquín Balaguer, conjuntamente con Elío Palaciego, dijeron que había que hacer algo para frenar a este hombre. Y entonces la democracia cristiana busca los mejores expertos electorales para ver cómo frenar la candidatura del doctor Peña Gómez. Deciden orquestar un plan de sacar del padrón electoral una cantidad indeterminada de personas para que no pudiera votar, que era de orientación PRDista. Hace un primer cruce de 200,000 personas, pero ganaba el doctor Peña Gómez como quiera. Cuando vienen los técnicos dicen 200,000 personas y gana como quiera. Vamos a sacar 300,000 personas, pero ganaba como quiera el Moreno. Y entonces deciden sacar 420,000 personas del padrón. Señores, 420,000 personas del padrón. No un padrón como el de ahora, casi 8 millones. Es un padrón de 3 millones y medio de personas en aquellas ocasiones. Y entonces, vamos a este proceso electoral donde la mitad de los candidatos del PRD a senadores, a diputados, a alcaldes, a regidores, ni ellos ni su familia pudieron votar por ellos mismos. Se abre un proceso de crisis política de la República Dominicana porque el clero católico, los militares, todos los sectores sociales estaban divididos. Una parte con otro Balaguer y una parte con otro Peña Gómez. Y la gente solamente esperaba un discurso de otro Peña Gómez para que hubiera un acabose en la República Dominicana. Recuerdo que al otro día de elecciones llegó la conferencia del Episcopado Dominicano, a mí me tocó abrir la puerta y yo sabía que tenía una orientación mucho más cercana al doctor Balaguer que al doctor Peña Gómez. Digo, doctor, no le cuente que esta gente viene por su segunda. Dice, no, el que es cartero católico. Doctor Peña Gómez, estamos preocupados por la situación. Aquí está a la espera de un estallido social. ¿Qué usted va a hacer? Yo tengo primero que demostrar el fraude. Y entonces con los técnicos dominicanos y extranjeros, el doctor Peña Gómez demostró el fraude que había pasado en la República Dominicana. Y entonces durante ese proceso, ya con la OEA, con los organismos internacionales apoyando al doctor Peña Gómez en ese proceso, se habla esa crisis que existe en la República Dominicana y sectores sociales preocupados deciden que tiene que haber un encuentro entre el doctor José Francisco Peña Gómez y el doctor Joaquín Balaguer, a lo cual el doctor Peña Gómez dice que no va a Palacio a reunirse con el doctor Joaquín Balaguer. Deciden que la reunión se tiene que hacer en la Biblioteca República Dominicana. Y entonces el doctor Peña Gómez va acompañado a Toilecán con una carta y le dice, lee esa palma de fuego a Toy que le da al doctor Joaquín Balaguer. Y ahí en esa carta decía todos los robos, todas las cosas que habían pasado. Y el doctor Joaquín Balaguer, todo eso es verdad, doctor Peña Gómez, votaron los muertos, votó todo el mundo. Pero la verdad es que usted sacó más de 1 millón de votos. Y yo también saqué más de 1 millón de votos. Esto fue un empate. Vamos a dividir esto en 2 años usted y 2 años yo. Y como yo soy más viejo, tengo 2 años adelante, que yo le voy a entregar a usted la presidencia en el año de 1996. Hay un video en YouTube, casualmente aquí en los Estados Unidos, el doctor Peña Gómez explica por qué él no tiró al pueblo a la calle en el año de 1994.
No sé si algunos de ustedes no han visto ese video. Si no lo han visto, búsquenlo en YouTube. Él dijo en aquella ocasión, aquí en los Estados Unidos, que en el año de 1965, Juan Bosch, el PRD, los militares constitucionalistas y él eran responsables de la Revolución de Abril. Que él tenía una parte de la corresponsabilidad, pero que 29 años después, en el año de 1994, él iba a ser responsable total de lo que pasaba en la República Dominicana y que él no podía pasar a la historia como el único ser humano en el mundo que iba a hacer 2 revoluciones en menos de 30 años. Y que la presidencia no era lo suficientemente importante. Si había un derramamiento de sangre, él prefería no ser presidente. Y desde aquí él explicó esa situación. Y entonces va a la comisión política del PRD a discutir. Y al principio Otto me estaba de acuerdo, pero los afrancesados del PRD, muchos de ustedes lo conocen, no tengo que mencionar nombres, la mayoría lamentablemente han muerto, decidieron que eso era un regalo envenenado que Otto Gómez no podía aceptar. Y yo recuerdo que no es un regalo envenenado Otto Gómez. Es usted que le está dando 2 años a Joaquín Balaguer porque usted ganó las elecciones del 16 de mayo del año de 1994. Pero lo convencieron de eso. Y cuando fue a visitar a Joaquín Balaguer, le digo, ¿ya usted va a coger sus 2 años? Y dice, no, Joaquín Balaguer, aquí va a haber elecciones con doble vuelta electoral, 45%, la no reelección y el Consejo Nacional de la Magistratura. Balaguer tuvo que presentar las condiciones del PRD, se firma el pacto por la democracia en Palacio Nacional, frente a todos los testigos nacionales. Casualmente, hace pocos días se cumplió 30 años de ese proceso que vivió la República Dominicana, pero lamentablemente el doctor Joaquín Balaguer, juntamente con el PLD, cambiaron la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional e incluyeron el 45% y lo llevaron al 50%. Apoyaron la no reelección, apoyaron el Consejo Nacional de la Magistratura, la doble vuelta electoral, pero hay que admitir que el PRD cometió un error, porque sacó a los legisladores del Congreso Nacional, que si lo hubiera mantenido, no hubiera sido posible a ellos lograr el 50+1. Pero la indignación que había en ese momento hizo que los principales líderes del PRD, entre ellos Otto Gómez, sacaran del Congreso Nacional a los legisladores. Y entonces vamos al proceso electoral del año de 1996 bajo esa nueva regla, en la cual Otto Gómez saca casi un 48%, y entonces saca un 39% Leonel y un 9% Jacinto Peinado. Aterrorizado por la campaña de los afrancesados, que tenían mucha fuerza dentro del PRD y que eran íntimos del doctor Peña Gómez, habían hecho una campaña estratégica incorrecta. Hay que decir las cosas como son la historia. Porque si ya le habían quitado al doctor Balaguer 2 años, si ya estaba empezando la no reelección, ¿para qué seguir con una campaña contra Joaquín Balaguer? Porque no iba a ser candidato. Pero lamentablemente eran Balaguerfólogos, parece que no podían vivir sin la figura del doctor Joaquín Balaguer. Y asustaron tanto el anillo palaciego que entonces en la segunda vuelta electoral ellos trabajaron para hacer el Frente Patriótico. Realmente un miedo para la democracia del país y un sinnúmero de cosas. Y entonces, a pesar de hacer el Frente Patriótico, los votos no le daban para ganar al doctor Peña Gómez. Y quizás muchos de ustedes no recuerdan que hubo una figura del ostracismo militar que ya tenía 20 años, que estaba retirada, y entonces la cogen como por arte de magia y la traen al seno de la sociedad dominicana para ser jefe de la policía por 29 días. Enrique Pérez y Pérez. ¿Lo recuerdan? Con la intención única de hacer redada en los barrios populares de la capital y quitar 5 y 6 mil células todos los días. En ese tiempo, no es como ahora, usted sacaba la cédula de un día para otro. En ese tiempo sacar la cédula tardaba 2 y 3 meses. Pone Enrique Pérez y Pérez, la Policía Nacional, y entonces Enrique Pérez y Pérez saca todos los días 5 y 6 mil cédulas a los PRDistas.
vamos al proceso electoral del año de 1996, bajo esta situación, y lamentablemente pierde el PRD por 70.000 votos, teniendo los votos de la diferencia que fueron quitados de esa forma arbitraria en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Ya en ese proceso el doctor Peña Gómez había caído enfermo, se había operado varias veces aquí, y entonces le roban la posibilidad de nuevo al PRD de ganar las elecciones. El doctor Peña Gómez cae nuevamente enfermo, tiene que asumir la alcaldía de la capital para evitar una crisis en la capital y muere el 10 de mayo del año de 1998, 6 días antes de elecciones. Pero como el sí campeador logró llevar al PRD a ganar la mayoría de las alcaldías y la mayoría de las senadurías, de diputaciones en todo el territorio nacional. Y entonces, recuerdo esa noche cuando llegué, que veníamos del cierre de campaña que casualmente estaba organizando yo para su campaña, que no había condiciones en ninguna funeraria para nosotros aceptar al doctor Peña Gómez. Y entonces a todo el decánito nosotros decidimos que había que buscarle la forma más grande. El Palacio de los Deportes, no, era muy chiquito. Entonces decidimos llevarlo al Estadio Olímpico. Y ahí en el Estadio Olímpico pudimos velar al doctor Peña Gómez y por ahí pasaron miles y miles de dominicanos a mostrar su respeto. Y entonces duramos un velatorio de 3 días para que pudieran llegar sus amigos de la Internacional Socialista. La historia solamente replica 2 grandes moratorios en el mundo, en la República Dominicana. Uno, nos gusta o no, Rafael Leónidas Trujillo y José Francisco Peña Gómez. El pueblo a pie les rindió un tributo y 1 millón de dominicanos de por la mañana, cruzando por la alcaldía, cruzando por el PRD, hasta llevar su última morada, hicieron el sepelio más grande que ha existido en la República Dominicana para enterrar al líder del pueblo dominicano, el doctor José Francisco Peña Gómez. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Cuál es la lección de todo esto? Un hombre que entregó su vida a favor del pueblo dominicano y quizá por su bonomía, por su humanismo, no logró ser presidente a pesar de que ganó unas elecciones en el año de 1994 y que la pudo también ganar en el año 96. Pero Peña Gómez era un humanista y esa era parte de las debilidades que conocían sobre todo sus enemigos. Sin embargo, la lección más importante de esto es la siguiente: usted puede nacer en la más absoluta pobreza como nació el doctor Peña Gómez, pero mediante la disciplina, el tesón, mediante los estudios, usted puede convertirse y llegar a donde usted quiera. Y el doctor Peña Gómez dignifica a los pobres de la República Dominicana porque a partir de él le abrió el camino para que la mayoría de los pobres pudieran acceder al poder político en la República Dominicana. Ustedes deben recordar que los gobiernos de Trujillo y los gobiernos de Balaguer, las posiciones selectivas y de gobierno eran por una casta política. Sin embargo, los compañeritos de los barrios, a partir del liderazgo de doctor Peña Gómez, comenzaron a ser los regidores, los diputados, los senadores, los alcaldes en todo el territorio nacional. Peña Gómez le abrió la brecha a los pobres de la República Dominicana para ascender al poder político en la República Dominicana. Esa es la primera lección. La segunda lección es que para usted ser un ente importante de la sociedad, no tiene necesariamente que ser presidente. Cuando al doctor Peña Gómez le preguntaron en vida, ya en la postrimería de su vida, de qué se sentía orgulloso, y él dijo de haber sido líder casi 40 años del pueblo dominicano. Eso vale más que ser presidente. Y Peña Gómez ha sido el líder más prolífico que hemos tenido. No solamente el más grande y más importante, el más prolífico. Fue el hombre que habló de medio ambiente y que expresó, sobre todo en su tesis de gobierno compartido, que el país tenía que tener un ministerio de medio ambiente, cosa que revalidó su amigo, el compañero presidente Hipólito Mejía, cuando llegó al gobierno y estableció entonces el Ministerio de Medio Ambiente.
fue el primer político que dijo que la mujer no podía seguir estando relegada a un segundo plano, y en el año 90 hizo un mitin solamente de mujeres en la República Dominicana. Y estableció y ordenó en ese mitin a los legisladores del PRD que había que establecer una cuota obligatoria, un 25% a las mujeres en la República Dominicana. A partir de ese momento se cumplió la cuota, que posteriormente llegó a un 33% y a un 40%. Y que nosotros, en nombre de Peña Gómez, los PRMistas, tenemos que llevar un 50% en la República Dominicana. Fue el político, como dijo usted, mi querido amigo Lucilo, que yo vi de muchas vacaciones, a finales de los años 80 y 90, dijo que la diáspora dominicana tenía que inscribirse en los partidos políticos aquí en los Estados Unidos y en Europa para ganar poder político, porque era la única forma de poder tener una diáspora poderosa y que no dependiera del gobierno dominicano. En esa ocasión les recuerdo a Víctor Castillo y otros políticos, y el Partido Reformista diciendo que Peña Gómez no traidor a la patria. Y otro Peña Gómez dijo: no se preocupe, que yo voy a trabajar para que ustedes no pierdan su nacionalidad por adquirir otra. Y ahí es que viene la doble nacionalidad en la República Dominicana, establecida por el doctor Francisco Peña Gómez. Ahí es que viene el voto dominicano del exterior, establecido por José Francisco Peña Gómez, y el diputado del exterior también establecido por José Francisco Peña Gómez. Fue el político también que hizo el Consejo Nacional de Magistratura, que fue la primera oleada de cambio de justicia en la República Dominicana cuando hubo el fraude electoral del año de 1994. Fue el político que también decidió descentralizar la capital y estableció en su tesis de gobierno compartido que había que descentralizar la capital, creando la provincia de Santo Domingo con municipios y distritos municipales, cosa que cumplió posteriormente el Partido Revolucionario Dominicano de aquel entonces. Fue el político que estableció la regla de oro municipal, sobre el cual se establecen los bufetes directivos de las alcaldías para que el partido que tuviera la mayoría para el alcalde fuera el que gobernara hoy en día esos cabildos, evitando muertes y problemas en la política dominicana, y hoy aceptada por todos los partidos políticos del sistema. Estamos hablando de una figura singular, de una figura que no solamente es el verdadero padre de la democracia de la República Dominicana. Es verdad que en un momento dado, con el concurso de todos nosotros, en el Congreso se dijo que el doctor Balaguer, que el profesor Bosch y que el doctor Peña Gómez eran los padres de la democracia. Eso es política, señores. Esos 17 años, del año de 1961 al 1978, quien se fajó, quien denunció internacionalmente, quien buscó todas las cosas necesarias para nosotros lograr hoy en día la democracia que tiene 47 años de país, tiene un nombre: José Francisco Peña Gómez. Es el verdadero padre de la democracia de la República Dominicana. ¿Y por qué no solamente es el líder más importante de la República Dominicana, sino el líder más importante de América Latina? Porque el doctor Peña Gómez, en los años 70 y 80, deben de recordar que la mayoría de gobiernos que existían en América Latina eran gobiernos autoritarios. Y fue el doctor Peña Gómez, conjuntamente con los liberales de Washington y los liberales que existían en Europa, que se fajó a visitar todos los países de América Latina, los países asiáticos y los países africanos, estableciendo las libertades públicas de esos países. Y tengo varios ejemplos para eso. La revolución sandinista tenía 4 comandantes internacionales: Fidel Castro, Omar Torrijos, Carlos Andrés Pérez y José Francisco Peña Gómez. Fueron que buscaron los recursos necesarios para ayudar a Nicaragua a salir de los Somoza. Y fue el doctor Peña Gómez que le exigió a los sandinistas, dando el poder, que tenían que ir a un proceso electoral que perdieron 10 años después de Violeta Chamorro. Seguro que si el doctor Peña Gómez estuviera vivo, no estuviera pasando lo que lamentablemente pasa en el hermano país de Nicaragua. Y recuerdo también otra acción, que en el año de 1189
que daba la última dictadura de América Latina, la dictadura del Paraguay con Alfredo Stroessner. Fue Peña Gómez que fue un avión con todos los líderes latinoamericanos y europeos a poner la presión para que hubiera elecciones democráticas en ese país, y se democratizó también el Paraguay, que era el último país que quedaba con dictadura en América Latina. En el año de 1979-80, la mayoría de los países de África eran protectorados francés o belga o de otros países de Europa. Y existía un poeta muy reconocido en Europa llamado Leopoldo Senghor, que vivía en Francia y que era un gran amigo del doctor Peña Gómez. Y conjuntamente con Leopoldo Senghor, el doctor Peña Gómez anduvo todo el África. Y Leopoldo Senghor fue el primer presidente democrático del Senegal, con el trabajo del Internacional Socialista y José Francisco Peña Gómez. Estoy hablando en el África. Entonces estamos frente al líder más prolífico, más importante, de mayores aportes a la democracia, de mayores aportes a la democracia del eterno del partido Rosario Menos, el doctor José Francisco Peña Gómez. Y por eso estamos en esta charla, para que la gente pueda conocer lo que fue la vida del doctor Peña Gómez, y nosotros expresar a través de esta revista, en la cual hago este primer juego de entrega a mi amigo Lucilo Santos, porque esto lo vamos a llevar ahora a un tamaño, cuando terminemos las 10 historietas, a todas las universidades y todos los colegios, para que las nuevas generaciones sepan quién fue el líder más importante que tuvimos los dominicanos, el doctor José Francisco Peña Gómez. Por lo cual, le doy muchas gracias, y de recordar y decirle a ustedes que hoy más que nunca queremos seguir emulando los dominicanos el ejemplo del doctor José Francisco Peña Gómez. Muchas gracias. Gracias, importantes las palabras de nuestro ministro, el hijo predilecto, excelente hermano, excelente, Cani Peña. ¿Cuál es la visión que te llevas de los dominicanos acá de este entorno en la visita que hace ahora? Como siempre, excelente. Mira, yo recuerdo los años 80 y 90 como ahora. Nosotros jovencitos apoyando a mi padre, agentes excepcionales, y ver en aquella ocasión el monstruo político que era otro Peña Gómez en los Estados Unidos y el PRD de aquel entonces, donde se hacían esos grandes banquetes, esos grandes mítines, esas grandes actividades que no se van a ver por muchos años aquí en los Estados Unidos. Me siento muy bien porque quien abrió a la diáspora el proceso de que pudieran ser nacionalizados como para una ciudadanía, fuera ciudadano de este país, el doctor Peña Gómez. Y recuerdo que en aquella ocasión dijeron hasta traidor doctor Peña Gómez. Pero fíjate la visión que tuvo el doctor Peña Gómez, que hoy en día Dominicano tiene esa nacionalidad, tiene el voto del exterior, y tiene el diputado internacional. Y eso conquista que está hecho el doctor Peña Gómez para los dominicanos que vivían aquí en los Estados Unidos y Sudamérica. A recorrer la República Dominicana y luego el exterior, ¿piensan que los dominicanos entienden la lucha de Peña Gómez? Sí, claro. Totalmente. Mira, allá se han hecho varias encuestas y han preguntado cuál es el político más amigable con el dominicano. Entonces Peña Gómez saca el triple de votos de cualquier otro líder que haya existido en la República Dominicana. Y eso se debe a la admiración que tiene el pueblo dominicano a este hombre que lo dio todo por su país, que prefirió no ser presidente a este gobierno político. Este es un gran humanista. Y yo creo que el pueblo dominicano le ha redituado eso a nosotros los PRMistas, estando en el poder y al mismo tiempo trabajando y haciendo causa común con lo que yo me quería que el primero la Ha repetido varias veces durante la noche y lo ha definido a Peña Gómez como un abanderado de la paz, un humanista y el padre de la democracia. ¿Cuál es el aval que tiene para él? Otro si tú ves la historia de este hombre cuando se inscribió en el PRD en ese sentido, su lucha durante 17 años para establecer libertades públicas en la República Dominicana. Recuerda que nosotros tuvimos 31 años de gobierno de facto con Trujillo.
de 1930 al 61. Pasaron 5 años de problemas internos del país con la muerte de Trujillo, de 61 al 66. Y entonces ese reducto del trujillismo fue que gobernó los famosos 12 años con el doctor Joaquín Balaguer, que era un alumno más aventajado del doctor Trujillo, porque fue en ese momento, ¿tú me entiendes?, diplomático, ministro de Estado, vicepresidente y presidente en los gobiernos de Trujillo. O sea que el neotrujillismo y el trujillismo gobernaron 31 años y después 12 años. Quien rompió con esos 43 años de trujillismo y no trujillismo es República Dominicana. En esos 17 años, para que tuviéramos hoy en día las libertades plenas que tenemos los dominicanos, fue José Francisco Peña Gómez. José Peña Gómez es el verdadero padre de la democracia de la República Dominicana. Y el hombre que prefirió no ser presidente y mandó a sus súbditos a las diferentes iglesias y prefirió no ser presidente antes que hubiera derramamiento de sangre. De un estilo humanista que fuese. Este periplo, ¿qué concluye? ¿De qué manera vamos a concluirlo? ¿Terminó esto aquí ya? No, porque nosotros después de este periplo, como te dije, venimos ahora con música de Doctor Peña Gómez y venimos con una serie sobre la vida de Doctor Peña Gómez. Que seguro la haremos con una de las principales compañías que existen de cable a nivel del mundo, porque esta vida de Doctor Peña Gómez es una vida tan rica en lo nacional, en lo internacional, su trabajo de diferentes formas, que tú puedes hacer muchos episodios y muchas series sobre la vida de Doctor Peña Gómez, que es una inspiración, sobre todo para los pobres de mi país. La historia del doctor Peña Gómez y su rol en la Internacional Socialista. A mí me tocó en Bonao, provincia de Monseñor Noel, presentar un recorrido de la Internacional Socialista junto al colega y hermano Santiago Acevedo, hoy presentador del presidente, y el compañero Francis Canals, ambos conjuntamente conmigo del PRD. Se piensa recobrar ese material tan importante para que los dominicanos que no conocieron esa época gloriosa en esa serie hay que demostrar que Peña Gómez es un libertador de la democracia, no solamente en el dominicano, sino en América Latina y en el África. El hombre que fue a combatir las dictaduras más recalcitrantes que existían todavía en América Latina y que obligó a democratizar esos países con los principales líderes europeos y latinoamericanos de la socialdemocracia para mejorar la calidad de vida de una gran parte de nuestro pueblo de América Latina. También fue nuestro Finalmente, el Partido Revolucionario Moderno, con el presidente Luis Abinader y sus líderes, que son muchos, piensa asumir ese rol del doctor Peña Gómez para perdurar en el poder hasta más allá del año 2044? Mira, nosotros hemos sido el gobierno más social que ha tenido la República Dominicana en los últimos años. Casualmente yo soy el jefe social del gobierno. Nosotros recogimos los cañeros, todos los pensionamos. En el país la gente ganaba 2.000 pesos en la pensión, le llevamos a 10.000 pesos para la pensión. Duplicamos las ayudas sociales en la tarjeta Supérate, con el monto y el doble de la cantidad. Comenzamos el transporte estudiantil, que tú sabes que eso no es para un país del tercer mundo. Solamente los países del primer mundo pueden tener transporte estudiantil. Pues ya más del 50% del país ya tiene transporte estudiantil en la República Dominicana. Y hemos hecho más de 100.000 titulaciones en estos 4 años, más que los últimos 4 gobiernos del Partido de Liberación Dominicana, solamente 4 años también. Como te dije, también hemos logrado incorporar también más de 70.000 personas por las pensiones solidarias, sobre todo por envejecientes en la República Dominicana. Hemos dado al día de hoy 4 bonos. Antes lo que existía solamente era la caja navideña. Ahora tenemos el bono estudiantil, tenemos el bono de emergencia para las situaciones naturales, tenemos el bono de las madres y tenemos el bono de la Navidad, que también son bonos nuevos que tiene el gobierno dominicano para mejorar la calidad de vida, sobre todo de la gente que menos puede. Y lo mismo tengo el programa 1424, con sus diferentes escuelas, metido en los barrios más populares del país, para rescatar a esos jóvenes hoy en día y trabajan en estudio. Por eso te puedo decir que el gobierno, el mayor rostro humano que haya tenido desde la época de Trujillo hacia la fecha, es el gobierno de Luis Abinader. Y es a mí que me toca como director del Gabinete de Políticas Sociales implementar esas políticas sociales de primero la gente de otros países. Y la pregunta esperada por el pueblo dominicano y muy especialmente por los PRMistas, los que se han mantenido fuera del poder durante los primeros 4 años, ¿van a recibir una oportunidad en este nuevo cuatrenio? Claro, a ver, dar unas oportunidades. Es
imposible para un gobierno de 4 años poder resolver todos los problemas del país y resolver todos los problemas de sus compañeros del partido. Le pedimos paciencia porque nosotros sabemos que tenemos un gran compromiso con el país y también con los compañeros del partido. Pero son 4 años que tenemos solamente en el poder. Hay problemas que tardan tiempo, que se necesitan tiempo para resolverse. Vamos a darle tiempo al presidente Luis Abinader en estos 4 años de seguir mejorando la calidad de vida del pueblo dominicano, seguir